Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de Gym Rats. El día de hoy vamos a tocar un tema chingón, interesante. Y pues bueno, como saben, aquí tenemos al buen Dani, al buen Fer. Dani, ¿cómo andas? Agradecido con nuestros patrocinadores de esta semana, Ok, ¿quién tenemos Abarrotes ahora? Vinos y Licores Lupita 2. Estuvimos hablando con Abarrotes Vinos y Licores Lupita 1. Ok, No tuvimos respuesta, desafortunadamente. Entonces, por ahí para los que estén a cargo, pues queda abierta la, sí, la sí. propuesta. Pero gracias. Sí, de cualquier manera, Abarrotes Vinos y Licores Lupita 2. Está sacando los chamba con este podcast. Y de otro lado tenemos al buen Fer. Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Aquí ando con mi nuevo filtro porque se me olvidó mi gorrito navideño, pero bueno, hacemos lo posible por estar acorde a las fechas. A la Esto, temática. esto que ven aquí no son filtros. Son tatuajes. Ya, sí, sí. Entonces, ya para que quede ahí muy implícito. Nada, mis hermanos, qué chingo tenerlos aquí. Y vamos al día de hoy a abordar un tema bastante interesante, un tema que a veces siento que puede ser infravalorado y que tal vez muchos de los que están oyendo es la primera vez que lo escuchan o tal vez lo han escuchado, pero no han tal vez indagado tanto o han escuchado por ahí. Si es que siguen al buen Fer, al buen Dani, pues supongo que igual ahí en sus historias luego los han visto que postean respecto a las descargas de entrenamiento, a las deloads, podría decirse. Entonces, pues bueno, vamos a tocar este tema, que siento que es un tema al que podemos sacarle bastante jugo, pero para eso obviamente tenemos que empezar pues respecto a lo que podríamos considerar pues como una descarga de entrenamiento, ¿no? Me gustaría empezar primero definiendo de alguna u otra forma que ya su nombre pues nos da bastantes pistas, ¿no? Descargar, en bajar y o reducir. Hay que recordar, como ya lo hemos estado tocando en los anteriores podcasts, respecto a lo que podríamos en nuestros contextos referir a lo que hacemos como trabajo, que en este caso puede decir que es el volumen, ¿no? De alguna u otra manera, el volumen podríamos definirlo como pues el trabajo que realizamos en un cierto determinado tiempo, por lo regular la gran mayoría de veces pues es en semanas, ¿no? Y recordar pues también que las series deben ser series que demanden bastante esfuerzo, de un alto grado de esfuerzo, en pocas palabras que nos cuesten sacarlas, que realmente sean retadoras para nosotros, ¿sale? Entonces, bueno, ya que estamos como que partiendo de lo que es trabajo, de lo que es volumen, para ser un poquitín más específicos, Fer, ¿te parece si indagamos un poquito a lo que podríamos considerar ya respecto al contexto, a lo que es una descarga de entrenamiento? Bueno, pues primero poner sobre la mesa que existen, porque creo que muchas veces no se toman en cuenta o inconscientemente los, como se les suele decir, los Jimbro de hace tiempo a lo mejor no conocían qué era una descarga o a lo mejor era una pérdida de tiempo, no estaba como tal planificado. Esas semanas de descargas podría venir o cuando ocurría una lesión, o sea, ya eran obligadas por una mala gestión del entrenamiento. ¿A qué viene la ciencia ahora a ponernos sobre la mesa que existen las descargas de entrenamiento con múltiples beneficios? Pues a evitar ese exceso de daño muscular, que ya puede venir mucha fatiga con riesgo de lesión aumentado y que las tengamos que hacer de una manera ya muy obligatoria por un diagnóstico como tal de, ¿sabes qué? Te has lesionado, ya vienes muy cargado, deja de entrenar 2, 3 semanas. Bueno, para eso queremos hacer una descarga de entrenamiento para no llegar a ese punto y mantenernos lo más sostenidos en el tiempo en un estímulo, en cierta tensión mecánica, que esa descarga no nos los ofrece como tal, pero sí retarda el tiempo en el que nosotros vamos a estar acumulando trabajo efectivo y no llegar a ese punto de dejar de entrenar o bajar el ritmo por alguna lesión o alguna fatiga ya muy excesiva. Ya para eso doy entrada a Daniel para que ponga en la mesa qué son y con qué finalidad se realiza. Bueno, creo que una manera de contextualizar todo ese rollo sería a través de los principios del entrenamiento. Tenemos los, digamos, dos más importantes, que serían la especificidad y la sobrecarga.
Necesitamos que nuestro entrenamiento sea específico a lo que buscamos lograr, a la adaptación que perseguimos, que en este caso es la hipertrofia, y necesitamos sobrecargar específicamente nuestro sistema muscular, porque es la respuesta que buscamos. Pero desde luego, eso digamos que va a traer un costo y ese costo es la fatiga. La fatiga, pudiéramos decir que es una depresión de energía, es una disrupción, es como que todo este desgaste que se va acumulando a través del programa de entrenamiento hasta que ya es alto a un nivel que no sería productivo. Entonces, ya de ahí entender que la fatiga pues no es mala, o sea, no es como que tengamos que temer, odiar o tener una asociación negativa, pero sí hay que gestionarla. Y ese es el siguiente principio en donde entraría el uso de las famosas descargas o deloads, que es en la gestión de la fatiga. Entonces vemos que la sobrecarga progresiva, el hecho de que observemos mejoras de nuestro rendimiento a lo largo del programa de entrenamiento, eso produce la adaptación, que es evidentemente lo que buscamos, que específicamente qué adaptación buscamos, pues la hipertrofia, pero también produce fatiga. Así que para poder continuar progresando en el entrenamiento, necesitamos alguna estrategia para arreglar todo este tiradero, que sería la gestión de la fatiga. Una analogía que me gusta mucho, si no mal recuerdo, originalmente se la escuché al doctor Mike Israel, es cocinar. Imaginemos que nuestro entrenamiento es cocinar, pero para cocinar pues necesitamos ensuciar trastes, se nos van a ensuciar cucharas, platos, lo que sea, pero sí vamos a tener platillos poco a poco. Entonces puede que cocinemos, no sé, un platillo, sí nos quedan unos cuantos trastes sucios, lo que sea, pero sin problema podemos seguir cocinando un siguiente platillo. Pero si así seguimos cocinando y cocinando y cocinando y nunca lavando nada del atascadero que estamos dejando, quizás llegue un punto en el cual está tan sucia la cocina que ya no podemos seguir cocinando. Ese limpiar la cocina, digamos, sería la gestión de la fatiga y específicamente las descargas, que no hay una sola forma de hacerlas. Igual ya poco a poco iremos adentrándonos en cómo se ve eso en la vida diaria, pero esa es la idea, gestionar toda la fatiga. Y curiosamente, aunque pareciera como un hecho, ¿cómo decirlo? Ineludible, no hay estudios directos sobre las descargas. Sí hay estudios que observan periodos de desentrenamiento en los cuales pudiera después suscitarse una mejor respuesta. Hay otros que nos dicen que no hay una pérdida o un decaimiento adaptativo tan acelerado como algunas personas pudieran pensar, pero que se haya estudiado una descarga tal cual para el entrenamiento de un culturista, a la fecha no. No recuerdo quién, no exactamente el nombre, pero hace poquito se estuvieron haciendo como solicitudes de participantes para un estudio, me parece el primero de su tipo, de las descargas, obviamente en Estados Unidos, pero a la fecha no tenemos pues nada a lo cual pudiéramos referirnos como que tenemos esta evidencia. Es un poco más, quizás por el lado de la lógica, pero ese sería como que el ejemplo, la manera de visualizarlo, como estar cocinando, se nos ensucia la cocina, si seguimos así, hay un punto en donde va a estar tan atascado todo que no vamos a poder seguir cocinando y necesitamos hacernos cargo de todo ese batidero. Ahorita que mencionan respecto a eso, siento que tal vez podríamos como que tomar como cierta referencia, ya que, bueno, en la anterior vez practicamos un poquito sobre, pues, el anterior capítulo de los diet breaks, sobre estos descansos de dieta, y ahorita tocamos la parte de las descargas de entrenamiento. Sin embargo, creo ya la perspectiva ahorita que estábamos hablando respecto a lo que he rescatado, es que disipar la fatiga sí o sí tiene, disipar la fatiga alta, como dice igual Dani, ¿no? Tal vez no poner la fatiga como que el malo del cuento, que no hay que fatigarse nunca, sino que única y sencillamente como que saber identificar el momento en el que la fatiga ya está elevada. Y aquí es donde deben entrar las descargas, ¿no? Sin embargo, igual siento que las descargas debemos o se deben tomar como una parte fundamental, en cierta parte como del programa de entrenamiento, ¿no? Que ojo, igual aquí me gustaría hacer mucha referencia a que a cada vez seas más avanzado, creo que las descargas se empiezan a volver pues un poquitín más necesarias, ¿no? Siento que las descargas ya tienen que estar más pautadas respecto a una persona pues que empieza, que es novato completamente en el gimnasio. Y a veces igual este término podría confundirse, porque a veces pensamos que el hecho de estar mucho tiempo en el gym ya te hace avanzado o experto, ¿no? Entonces, con referirnos a novato, intermedio y avanzado, esto igual me gustaría, aquí le doy pase al buen Fer para que podrías tal vez meternos más respecto a eso.
en qué contexto podríamos como que valorar eso y pues igual el tocar el tema de las descargas. Pues siempre el nivel de entrenamiento hay, algunas personas lo pautan mediante algunas tablas sobre el tiempo en el cual lleva esa persona como tal entrenando. Se suele comentar que, no sé, más de 8 años ya es un atleta avanzado, de dos a 4 ya es alguien intermedio y demás. Sin embargo, a mí no me gusta tanto mencionar el nivel de entrenamiento mediante a los años, porque puede ser que lleves 10 años haciendo las cosas mal y no te cataloga como tal, como alguien avanzado. Entonces, más bien, ¿cómo podemos hacer referencia a alguien que es principiante, intermedio, avanzado? Es su rango de cómo progresa, o sea, cómo va mejorando a lo largo del tiempo, cuando se ve ya su progreso algo ralentizado, como podría ser un atleta avanzado, que poco a poco le cuesta un poco más progresar, que progresos mínimos se ven en un tiempo muy largo, que la sentadilla de 100 kilos y dar un brinco a 105 ya es mucho, mantener las reps y las cargas ya le cuesta. En cambio, un atleta principiante es alguien que va empezando, que mejora cada semana, que puede mejorar sus cargas mes tras mes. Alguien intermedio quizás ya le empieza a costar, pero mes tras mes puedes ir mejorando o a lo largo de algún mesociclo. Y alguien avanzado, pues alguien que ya pasa un mesociclo, 2 mesociclos, ve cambios muy mínimos que al final, pues así es como se puede catalogar a alguien conforme a su nivel de entrenamiento. Sí, de acuerdo a la tasa de progreso, si no mal recuerdo, esa tablita la maneja Helms, no sé si estoy equivocado, pero es como, por ejemplo, un principiante, pues, es alguien que progresa cada sesión. Pues, imagínate qué hermoso es eso. Un intermedio, quizás cada mes, y un avanzado ya sería alguien que necesita varios mesociclos de entrenamiento, quizás hasta un año, para ver algo de progreso mensurable, no es exactamente la palabra. Entonces sucede algo curioso con los principiantes, que sí, no es que no necesiten una descarga, pero como necesitan tan poco estímulo para suscitar adaptaciones, pueden aventar mesociclos larguísimos con toda la seguridad del mundo, a diferencia de un avanzado, que imagínate a alguien que hace sentadillas, series efectivas 200 y tantos kilogramos, pues vaya, no es lo mismo tener 200 y tantos kilogramos en la espalda que tener 60 kilogramos, quieras que no, seas quien seas. Entonces es probable que tus descargas o estas reducciones, creo que no las hemos definido, pero bueno, es una reducción sistemática en la carga del entrenamiento, eso es una descarga, probablemente sean más frecuentes, depende del contexto, pero gestionar la fatiga, eso es un principio del entrenamiento. Seas principiante, seas intermedio, seas avanzado, seas quien seas, es un principio y necesitamos tomarlo en consideración. También como dice Daniel, actualmente como que no hay evidencia que paute un estudio de alguien que hizo descargas, alguien que no, pero pues si nos vamos más así como a nuestras trincheras, pues una descarga incluso más allá de verla como reducir la fatiga ya del propio estímulo, pues creo que puede ser una herramienta en múltiples casos que no necesariamente a lo mejor tiene que aparecer una fatiga, sino es para tener esa flexibilidad con el cliente de alguna semana obligatoria que el cliente no pueda ejecutar el entrenamiento, que tenga más problemas conseguir la programación o que vaya a salir de viaje, pues se puede llamar descarga sin necesidad de que sea con el fin de que ya haya acumulado mucho trabajo que necesite descargar. O sea, siento que incluso nos sirven para dar flexibilidad en ciertos momentos, el llamarle como tal. No, pautamos una semana de descarga, no te preocupes, que si no vas a poder entrenar tanto y demás, que no es la finalidad, pero creo yo que se puede también entrar dentro de ese contexto de ser variables a lo largo de la programación de algún cliente. Pienso que sí, pero tal cual la fatiga se vuelve una necesidad, porque si entendemos la sobrecarga como una disrupción de la homeostasis, es decir, del equilibrio que existe en los sistemas, específicamente el muscular, que es el único que nos interesa, desde luego, la fatiga es necesaria, porque necesitamos esa disrupción de la homeostasis para producir una adaptación. Y haciendo referencia a lo que comentas, Fer, creo que una estrategia bastante viable es, por ejemplo, emparejar esas reducciones sistemáticas en la carga del entrenamiento con alguna vacación,
con algún periodo en que el cliente, no sé, tiene algunos otros compromisos, qué sé yo. Y eso es algo que me gusta mucho hacer en mi Incluso, propia persona, como darle a tope, porque sabes que a lo mejor te vas a ir de vacaciones y esa semana de vacaciones son vacaciones, como que no tienes ánimos de estar buscando un gimnasio. sí, de hecho hacerlo intencionalmente, o sea, si el cliente te menciona o tú de entrada ya sabes que, no sé, en 5 o 6 semanas vas a salir de vacaciones, pues quizás acumular o tratar de anticipar esa fatiga o tratar como de empujar un poquito el progreso para que la descarga entre de lujo y no nada más que interrumpa tu proceso de un estímulo, digamos, más efectivo, sino incluso darle rapidez a que esa fatiga aparezca de una manera bien gestionada para que la descarga entre como la terminología pues lo indica. Claro, y ahorita respecto a eso de agregarla como que en el contexto, pues siento que definitivamente es clave. Y algo igual que a mí me da mucha curiosidad platicar ahorita es respecto a veces a la lucha que se tiene contra las descargas, ¿no? Digo, y esto pasa sobre todo en personas que tal vez están en una etapa en la que quieren, no sé, tal vez tienen la motivación a tope porque entraron al gym y van con todo, o en los atletas más dedicados, ¿no? En personas que quieren estar progresando, que quieren estar entrenando, y a veces siento que igual se lucha, se tiene un choque, cabrón, cuando le dices a esta persona, oye, pues la siguiente semana pues vamos a reducir series, vamos a alejarnos del fallo, no vamos a trabajar tan fuerte, y de alguna u otra manera luchar contra ese pensamiento, no sé, siento que se empieza a tornar difícil. Como ahorita lo mencionan, la fatiga al punto de que ya es bastante alta, claro que debe de disiparse. Sin embargo, ¿qué procedería? ¿Cómo pasaría si sabemos que esta persona psicológicamente, digámoslo, él se presiona para decir que está bien, para decir que no pasa nada, o sea, para llegar a ese punto de decir, ok, yo no tengo fatiga, ¿sabes? Porque como les menciono, o sea, se crea como que este choque. Yo sé que en algún punto ya no es una situación de querer o no querer, o sea, hay un punto en el que claramente se ve que no estás progresando igual, se ve que no te estás recuperando igual. Sin embargo, me gustaría platicar respecto a este choque que se puede llegar a generar cuando pautamos o cuando decimos, oye, pues vamos a desacelerar solo una semanita, ¿sale? Para poder volver a acelerarnos. Tenemos que entender los tipos de fatiga y el que haya esa lucha, ese choque, pienso que sería una falla propia de no tener una conversación con nosotros mismos, con el cliente, con quien sea, de cómo es realmente el proceso de entrenamiento más allá de los posts de Instagram. Y es que no porque sea fatiga quiere decir que necesites inherentemente una descarga. Tendríamos que primero comprender que existe lo que se conoce como fatiga local, que es una disrupción en las estructuras que están involucradas directamente en el proceso del entrenamiento, como serían los músculos, tal cual, el tejido conectivo, están involucrados directamente. Entonces, eso pudiéramos gestionarlo ni siquiera con una descarga, sino simplemente con el tipo de split que estás haciendo durante la semana. Por ejemplo, push-pull legs, el que hagas push, después pull y después legs o empuje, tracción, piernas. Eso te permite recuperarte para la siguiente sesión de piernas, de tracciones, lo que sea. Entonces, no se necesita una descarga inherentemente, por eso tendríamos que distinguir primeramente, antes de saber cuándo necesitamos una descarga, cuándo no, y cuáles son nuestras alternativas, que existe eso, la fatiga local. Y a eso se refiere. Es como que el primer pasito y pues para nada es algo negativo, lo podemos gestionar simplemente con la manera en que estructuramos nuestras sesiones de entrenamiento. Pero un paso más allá, estaríamos hablando de la fatiga sistémica, que ya estamos hablando de más sistemas involucrados, más allá del muscular, más allá del tejido conectivo. Ahí ya pudiéramos tener, digamos, algunas señales que nos hablan de una fatiga a nivel sistémico. Por ejemplo, en la función cognitiva, en la toma de decisiones, en la producción de fuerza, en la coordinación. Cuando estamos viendo merma en todo esto, incluso en el sistema cardiovascular, cuando estamos viendo merma en todo esto, ya estamos hablando que estamos un paso más allá en toda esa acumulación de fatiga. Entonces ya deberíamos considerar, ok, ¿qué procede? Se necesita una descarga, se necesitan sesiones ligeras, se necesita una fase de recuperación activa, recuperación pasiva. Hay muchas estrategias para gestionar la fatiga, siendo las descargas solo una de ellas. Pero en referencia a lo que comentabas, Ángel, pienso que para evitar un poquito de ese choque, que siendo sinceros, yo a veces lo tengo conmigo mismo, de que no pienso que si puedo una semana,
una semana más de acumulación. Ya actualmente no tanto, pero cuando comencé a implementar todo esto en mí, desde luego que sí, era como que no, sí, puedo más, pero ya poco a poco vas prestando un poco más de atención. Ok, fatiga, pero ¿qué fatiga me estoy refiriendo? A lo mejor necesito una sesión ligera solamente para pectorales, para cuádriceps, o si necesito una reducción sistemática que sea más de un día, o necesito todavía más de eso. Comprender los tipos de fatiga de los cuales nos estamos refiriendo es lo que nos puede ayudar un poquito a tomar mejores decisiones. Y algo adicional, un tipo adicional de fatiga que podemos mencionar es la fatiga axial. La carga axial, pues es algo sobre nuestra columna, tal cual como una sentadilla. Entonces, si estás haciendo muchos ejercicios de ese tipo, sentadillas, good mornings, como que overhead press, cosas de ese tipo, eso también implica una fatiga más allá de solamente la musculatura que estás buscando estimular. Pienso que comprenderlo desde ahí nos ayuda a saber cuándo pudiéramos considerar una descarga como tal, cuándo un pasito más atrás, una sesión ligera, o cuándo necesitamos todavía más allá de eso, como pudiera ser una fase de recuperación activo-pasivo. Y creo que al encontrar, o en el proceso de encontrar, como dice Daniel, identificar qué tipo de descarga es el porqué de la importancia de llevar nuestro diario de entrenamiento o lo que sea, donde tengamos algún registro de algún dato, porque como dice Daniel, cuando te das cuenta que con simplemente bajar el volumen de una sola sesión, no quiere decir que vas a descargar toda la semana. O sea, si tú tienes registrado que el martes vas a entrenar, pero el lunes dormiste 4 horas, estuviste de viaje, no afrontaste la primera serie y la segunda de la sesión como esperabas, rápidamente tomas una decisión y dices, esta sesión voy a bajar quizás un 10-20% las cargas, reduzco una serie en todos los ejercicios y para mañana estoy seguro que duermo bien, descanso mejor y no va a ser una semana de descarga, sino fue una sesión más ligera. Eso lo uno con un post que me gustó mucho de John Jewett, donde mencionó eso, que creo que tuvo un día mal de descanso, de viaje, algo así, y decidió en su día de empujes bajar algunas series, bajar algunas cargas, pero no fue una semana de descarga como tal, sino una toma de decisiones en ese momento. ¿Cómo lo sabes? Se apunta, no tiene ni puta idea de qué está pasando ese día, ni por qué, ni nada. Entonces, también cuando identificamos que necesitamos una semana de descarga completa, cuando incluso ya existe fatiga mental por parte tuya, cuando ya estás muy agobiado, muy aporreado, como se le puede decir por ahí. Eh, Incluso esta semana, por eso compartí una publicación, porque ayer Marlene me comentaba de que ya se sentía muy cansada, que no estaba progresando las cargas, unos ejercicios le incomodaban, una sentadilla en banco le incomodó, entonces le pauto la descarga y me gustó que lo comprende. O sea, al tener ese choque con el cliente, siento que es porque el cliente no comprende el porqué de lo que va a hacer y qué beneficios trae para él, no, no para el coach, es un beneficio para el atleta que busca progresar o de gestionar mejor su entrenamiento y que sabe el por qué. Hola, pues ya regresamos después de este corte y en este momento, si estás en Spotify, te invito, te doy la sincera invitación de que te vayas a YouTube a vernos porque te vas a dar una idea de por qué nos empezamos a reír, por qué tratamos como de mantener este ambiente chingón. Y pues bueno, regresando al tema que estábamos tratando, que la neta estaba muy chido, siento que podemos hacer hincapié, Fer, respecto a lo que platicabas. Está muy, muy chingón, como que digámoslo, ¿cómo podríamos decirlo? Autorregularnos, como que nosotros mismos de identificar cuándo podían, qué decisiones tomar, ¿no? De sesión a sesión. Y por eso es que a veces tratamos como de hacer el zoom de un poquito de manera, pues sí, de ver las cosas más desde lejos, ¿no? A veces nos reducimos mucho a, tengo que cumplir estas reps por este peso y tratar en estar en este RIR o en este RPE, ¿no? Y realmente nos damos cuenta que con las áreas de entrenamiento como que es una forma de conectar el contexto que nos rodea y cómo este repercuta en nuestro entrenamiento, porque sí, al final de cuentas, no siempre vamos a estar al 100, no siempre vamos a estar bien dormiditos y descansados y con todas las ganas de ir a entrenar. Todos y cada uno de nosotros tenemos vidas, tenemos de alguna u otra manera emociones que nos pueden llegar
Y es muy, muy, muy interesante tener en cuenta todo este contexto para poder como que sí, pues tomar nuestras decisiones, autorregularnos respecto pues a esto, a las descargas de entrenamiento, de como lo menciona Dani, ¿no? Es una estrategia más para el objetivo que es disipar la fatiga alta, ¿no? Cuando la fatiga, en este caso, pues lo mencionábamos, es a nivel sistémica, tal vez vendría bien hacer una descarga de entrenamiento de una semana, y bueno, ya de ahí ir tomando las siguientes decisiones. Sin embargo, pues ahorita estamos hablando más sobre esta estrategia de las descargas de entrenamiento. Entonces, el buen Zorro, o Dani Álvarez, también conocido como Dani ¿Qué Álvarez. pasó, Master? Los que nos escuchen en Spotify, no, 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 espérame. No, pues es que les dije, o sea, tienen que irse a YouTube, si no, no van a entender el contexto. Pues te digo, no, ya, ya, olvídalo, ya, y muere, ya que se las... Quiero decir, Dani, dale, dale, dale. un punto muy importante de lo que comentaba Fer, un gran pero, no porque te sientas cansado, no porque tengas fatiga, no porque te duela, quiere decir que necesites una descarga. Si estás viendo progresiones en tu entrenamiento, si estás viendo que estás logrando PRs o récords personales en tus movimientos, tus levantamientos, sí, es parte del entrenamiento, lo siento, tengo malas noticias, pero eso es entrenamiento duro, y ya, no pasa nada. No, nadie dijo que iba a ser sencillo. Eso no quiere decir que necesites una descarga. Quiere decir que aún la fatiga no está previniendo entrenamiento productivo. Probablemente en algún punto ya la fatiga sea tal que sí lo va a prevenir, pero si ese es el caso, si a pesar de que te sientes cansado, estás observando una mejora en el rendimiento, pues lo siento, no es que necesites una descarga. Entonces no se entienda pues así como que ya la primera señal de fatiga, ¡pum!, descarga, porque no es el caso. Es incluso pudiera ser una sobreaplicación del principio de la gestión de la fatiga. Y también en base a qué nos estamos basando para decidir esa descarga. O sea, si es algo que puede solucionar como horas de sueño, como gestión del estrés, que bueno, a veces no se puede controlar tan fácil, pero horas de sueño sí se pueden controlar, pues solucionarlo, o sea, no adelantarnos a la descarga, como dice Daniel. Si puedes dormir fácilmente y no quieres por usar el celular más noche sin necesidad de tener que usarlo, o sea, como que todos esos focos rojos a tu alrededor que puedes ponerlos en verde con tú manejarlos, pues hacerlo. O sea, tampoco que ahora todo el mundo empiece a pensar que necesita una descarga o que que la descarga viene en la semana 4 o en la semana 5, o sea, incluso hasta se puede alargar muchísimas semanas. De hecho, yo en mi caso personal rara vez hago una descarga a la semana 4, o sea, realmente nunca la pauto, sino solamente la hago cuando ya lo veo necesario, cuando ya noto que mi top set en el press inclinado no puedo y no empuja, incluso retrocede 10 libras. Ahí es cuando ya empiezo a prender foquitos rojos de que quizás la siguiente semana ya puedo meter una semana de descarga muy obligada, y pues ya en base a datos hacerlo, no pautarlo de que a la semana 4 descarga, acumulo 4 y vuelvo a descargar, acumulo 4, descarga. Pues no se puede extender más tiempo. Y ahorita que mencionas, Fer, siento que eso igual es bastante, bastante a tener en cuenta. Digo, yo les voy a platicar respecto como que a la primera vez que escuché esto de las descargas, y pues la verdad, cuando empiezas a escuchar respecto a de, oye, es que hay que pautar los descansos, oye, es que no se trata de empujar nada más, 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 empiezo, en mi caso, ¿no? Particular, empiezo a caer en esto de, ok, entonces, pues hay que descansar más, ¿no? Entonces hay que, como que lo menciona, ¿no? El típico de haz 3 semanas y una descarga, 3 semanas y una descarga. Entonces, siento que igual eso puede costarte tal vez ciertas adaptaciones al ejercicio, ciertas, podríamos mencionarlo como costumbre, porque bueno, para esto cabe mencionar, ¿no? Cuando tú decides, cuando haces, digamos, una buena selección de ejercicios, es de alguna u otra manera
ejercicios que tú decides empujar y es difícil hasta cierto punto como que alcanzar como que tu confort en este ejercicio de decir, ok, estoy cómodo, ¿sale? Ya empiezo a empujar, a meterle más kilos. Y si nosotros empezamos como a tomar las descargas, como lo mencionaba, ¿no? Como que cada cierto tiempo es descarga, pues yo siento que puedes perder bastante, sobre todo en personas pues que van iniciando en esto del entrenamiento. Entre los programas de entrenamiento bien hechos, los programas de entrenamiento en los que empiezas a llevar tu libreta, empiezas a notar lo que estás haciendo, empiezas a ver más allá de únicamente y sencillamente el día del gym, o sea, nada más ver literalmente los kilos, sino empezar como que a ver todo el contexto y también identificar mucho cuando lo mencionaba Dani, ¿no? Empujar, o sea, porque a veces, pues sí, ni pedo, ¿no? Hay que entrenar duro y darlo con todo, ¿no? Y ya de acuerdo a los datos objetivos que tengas alrededor, que como lo mencionas, ya es persistente, no es a la primera, porque muchas veces, como lo mencionamos, ¿no? El progreso estaría muy chingón que siempre todas las sesiones fueras para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, pero la verdad es que no siempre es así. Hay veces en las que simplemente tal vez, no sé, a la hora de que iniciaste un set, de alguna u otra manera te acomodaste mal, te faltó estabilidad, y eso ya va a repercutir en que tal vez ese set no lo sientas tan bien, ¿sale? Pero no por eso ya es absolutamente una descarga, ¿no? Sino que tenemos que ser y estar muy atentos a las señales tanto del entrenamiento como del contexto, pues que podría darse, ¿no? Entonces, para pasarle el Fer, dale, dale. Y creo que también hay que entender el objetivo de la hipertrofia muscular. O sea, porque llamamos la propia sobrecarga, este, como el hecho de cada vez volverte más fuerte, tú te pones a pensar como principiante, como intermedio, porque no tienes tanta noción del tema. Es como que te imaginas en 10 años con 10 discos en la sentadilla. O sea, así te ves y lamento decirte que puede pasar todo lo contrario. Y por eso debes de empezar a amar tu entrenamiento, a valorarlo como no tienes una idea, porque en los pequeños detalles encuentras ese amor hacia el entrenamiento de que, ok, no iba a ser un disco de 45 libras por año, ni en la sentadilla ni en el bench press, son 5 libras, son 2.5, es una rep más porque fue una semana buena y la siguiente es mala y es una rep menos, y luego en 4 son 2 rep más. En fin, tener la libreta es una chulada para mí porque te permite apreciar esos detalles del entrenamiento. Y, se me fue el punto importante que iba a decir. A ver, habla Daniel en lo que me acuerdo y Tú dale, Dani, dale. Eh, Algo que me gusta mucho para contextualizar todo este rollo, que es una cita de Brian Minor, y es que la sobrecarga es un rango, no es un número fijo. Lo que puede generar sobrecarga esta semana puede ser quizás hacerlo con 5 libras menos, y a lo mejor la semana que viene con 5 libras más, hacer una repetición más, una repetición menos, siempre y cuando estés en un umbral, un rango en el cual se suscite una sobrecarga. Y eso la verdad es como que algo que da muchísima paz mental, porque me ha pasado que estás luchando contra el logbook, contra la libreta. Es que la semana pasada hice overhead press 5 reps, 135 libras, esta semana o 6 o la muerte. Y resulta que sacaste 4. Sientes que el mundo se te viene encima cuando piensas que la sobrecarga es un número fijo y justamente esa es una de las, lo comentó Fer, es de las como ideas que tenemos y por algún motivo la progresión se mide en discos de 45 libras, no sé exactamente por qué, es como que nuestro cuerpo entiende solo en discos de 45 libras, no entiende en discos de 2.5, de 5, de 10, no, exclusivamente 45 libras, por algún motivo. Entiéndase, pues, para los que no nos están viendo, que es sarcasmo, desde luego. No porque no subas 45 libras, quiere decir que no estás progresando. Y ni tampoco la progresión es exclusivamente con referencia en la intensidad absoluta, que serían los kilogramos en la barra. Entonces, bueno, para ir hilando un poquito todo esto que hemos estado comentando, vale, vemos que necesitamos gestionar la fatiga, puesto que si estamos entrenando de forma correcta, estamos buscando generar una disrupción del estado de equilibrio que se conoce como hemostasis específicamente, aunque nos interesa, pero no exclusivamente,
va a suceder en el sistema muscular. Me refiero pues ya que otros sistemas obviamente van a estar involucrados y también van a estar siendo apaleados un poco. ¿Cómo pudiéramos saber que la fatiga nos está rebasando un poco? Porque entiéndase que es una necesidad. La fatiga es una necesidad. No porque te sientas cansado quiere decir que necesitas una descarga. Tampoco es el caso. Pero ¿cuándo puedes comenzar a pensar en quizás la necesito, quizás necesite alguna estrategia, que igual ahorita las explicamos un poquito? Pudiéramos tener algunos proxies o como que algunos indicadores. Uno importantísimo sería el RPE o el RIR, la escala del esfuerzo percibido, las repeticiones en reserva. Pensemos que estábamos haciendo de nuevo overhead press, 5 repeticiones, 135 libras, dejando 2 en reserva. Siguiente semana, 5 reps, 1 en reserva. Oye, ¿qué pasa? Siguiente semana, 5 reps, 0 en reserva. Algo está sucediendo, creo que necesito gestionar la fatiga porque inherentemente, si sigo así, lejos de progresar, voy a tener regresiones. Es momento de tomar una decisión y ver qué voy a hacer al respecto. Otra pudiera ser disrupciones en las articulaciones y el tejido conectivo. Una molestia que está ahí, no se va, como que por más que tratamos de ser pulcros con el movimiento, de calentar de forma adecuada, sigue ahí. Ok, ya como que te está diciendo, oye, préstanos atención, a lo mejor necesitas tomártela un poquito más ligera por un par de días, no sabemos. Este tipo de cosas te pueden ayudar siempre y cuando estés bien seguro de que estás comiendo bien, de que estás durmiendo bien, de que no estás en una situación de estrés externo demasiado elevado. Por ejemplo, en estudiantes pudiéramos pensar en exámenes finales. Imagínate el estrés. Si te estás divorciando, si te quedaste sin casa, si chocaste el coche y te preguntas por qué no puedes progresar en tu entrenamiento, pues la verdad, no sé qué te puedo decir. A lo Sí, mejor sí, todo sí. eso tenga algo que ver con que no estás progresando, pero ese estrés adicional, desde luego que tiene que ver. Y también hay que ser prudentes. Si estamos atravesando situaciones un poco complejas que nos están restando sustratos de recuperación al entrenamiento, es comprensible. No necesariamente que necesites una descarga, pero saber que quizás tu tasa de progresión no va a ser lo mismo. Entonces, ese es el contexto general. Creo que lo que podemos hacer a continuación es qué hacer al respecto. También nada más para que ya no se me escape lo que iba a decir, Ujú. es que buscamos la observación de la hipertrofia muscular, o sea, no entrenamos, no entrenamos hipertrofia, sino observamos que la hipertrofia se da por buenas adaptaciones en el tejido muscular y que éste empieza a crecer y demás. En cambio, el entrenamiento como tal enfocado a la fuerza máxima, donde sí buscamos quizás aumentos de 45 libras cada cierto tiempo para 1 o 2 reps, pues te la paso que pienses que tienes que progresar de esa manera en la carga. Pero si lo que buscamos es el crecimiento muscular, no hay que ver nuestro progreso, como decía Daniel, en discos de 45 libras, sino en cómo tu músculo está creciendo tal cual. Y para que crezcas, sí va a haber una sobrecarga, pero va a ser la observación de todas esas variables que gestionamos bien y que nuestro músculo se acumula más tensión mecánica a lo largo del tiempo y sigue creciendo, aunque no sea un disco de 45 libras. Y la descarga la vamos a definir cuando ya todo lo que mencionó Daniel, cuando esos focos rojos aparezcan, pero pues nuestro músculo va a seguir creciendo, o sea, no, o sea, para eso entrenamos, para ver la hipertrofia como tal en el músculo. Justamente, y esa es la especificidad. Y cuando hablamos de hipertrofia se vuelve un poquito más tricky. Porque, ok, si te quieres hacer más fuerte y levantar más kilos en una sentadilla, vas a buscar levantar más kilos en una sentadilla. Pero si yo quiero ganar masa muscular, se vuelve un poco más complicado. Y la especificidad en ese contexto, pudiéramos decir que sí, necesitamos inducir una mayor tensión mecánica, puesto que vemos que esta señalización mecánica se traduce en una señalización química, y esa señalización química, saltándonos un montón de pasos bastante complicados, se traduce en un incremento de la tasa de síntesis de proteínas musculares, que no son específicas. Las que más nos interesan pues son las proteínas miofibrilares, pero no son las únicas que se incrementan. Entonces, pues es que es un poco más complicado, como que solo pensar en cómo progresar para la hipertrofia,
Y pero vemos que, a la ¿vale? vez como la frase de Kiss, o sea, es un poco complicado, pero pues manténlo simple, o sea, si buscas crecer, RIR 1, RIR 2, RIR 3, RIR 4 en algunos ejercicios, te, ma- te maximizan ese crecimiento, o sea, tampoco o sea, es complicado, pero lo podemos hacer ver más fácil si respetamos las variables, la fisiología tal cual. Sí, sin lugar a dudas, pero sí nos hace tomar quizás decisiones innecesarias en el entrenamiento, como esa mentalidad de ya hice sentadilla con 2 de 45 por lado, siguiente paso, 3 de 45 por lado. ¿Qué te pasa? El siguiente paso es 2 de 45 por lado y 2 de 2.5 por lado. Ese es el siguiente paso, ¿por qué no vamos a aplicar hasta 45? Y si, yo ya, de hecho, todas esas cosas ya fui culpable de eso y pues sí me ha costado un poco de lastimarme, de frustrarme, etcétera, etcétera. Y pues creo que no fue necesario aprender de esa manera, pero vaya, sí sabemos que eso nos cuesta fatiga y en algún momento necesitamos pues gestionarlo. Claro, o sea, al final de cuentas, ahorita que hablamos respecto a eso de el progreso y sobre todo cómo visualizamos el progreso, ¿no? Porque, por ejemplo, pasándolo a nuestro contexto, ver un disquito de 2.5 kilos a la barra, en nuestro contexto es un progreso chido, o sea, es una forma de ir bien, es una forma de, ok, lo estás haciendo correcto. Sin embargo, pasarlo a un contexto en el cual tal vez vemos el progreso, por qué tan estorbosa se ve una barra, es como que empezamos a ver como que esto de, ¿sabes? O sea, 2.5 kilitos es un disquito así chiquitito. Pero créanme que cuando se da de alguna u otra manera la forma correcta del progreso es cuando realmente empezamos a valorar esos pequeñitos pasos, como lo mencionaba Fer al inicio, ¿no? Empezar como que a enamorarte de todo este progreso, de decir, ok, va, ahora vamos sobre esto y sobre esto y sobre eso. Y quieran o no, de alguna u otra forma, esto hace que como que crees un camino bastante largo, o sea, que lo visualices a muy, muy largo plazo. Y eso igual está chingón porque hace que te quedes, o sea, que estés ahí luchando contra eso y cada vez de alguna u otra manera más sumergirte más sobre estos temas, como ejemplo ahorita que estamos platicando de las descargas. Y pues bueno, para ir pasando un poquito hacia esto de las descargas, me gustaría tocar respecto a cómo implementarlas ya de forma, o sea, decir, ok, ya vi las alertas rojas, siento que sí requiere una descarga, no estoy progresando en la mayoría de mis entrenamientos, o sea, nada más no, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, entonces creo que es hora de tomar la decisión, pues, de entrar en una descarga. Como lo mencionamos en un inicio, pues es una reducción del volumen del trabajo realizado a lo largo de la semana, ¿no? Para eso, como lo mencionamos igual, es necesario que sepas qué estás haciendo. O sea, no se trata nada más de decir, ah, pues ya, nada más no voy y ya, sino al final de cuentas, como lo mencioné, fue quitar tantito el acelerador para volverlo a seguir pisando. Entonces, respecto a esto, me gustaría que Fer nos empezaras a comentar cómo abordar, cómo pautar. Si quieres incluso poner un ejemplo práctico, estaría mucho mejor respecto a esto de las descargas. Es decir, ok, voy a entrar a la semana de descarga. Sí, aquí igual, como mencionas, es pisar el acelerador para después, se puede decir después, volverlo a pisar lentamente o volverlo a pisar de chingazo a donde me había quedado. O sea, de ahí podemos empezar a cómo abordar esa semana de descarga dependiendo qué es lo que sigue después de la propia descarga o cuál fue el objetivo de esa descarga. Porque puede haber varios objetivos. Uno, si el objetivo puede ser una descarga aunado a una adaptación hacia un nuevo programa o una nueva selección de ejercicios, que puedes aprovechar, matar dos pájaros de un tiro y hacer una descarga, seleccionar alguno que otro ejercicio nuevo que quieras implementar, por ende mantenerlo en un RIR 5, quizás RIR 4, RIR 5 bien hecho, con una descarga del tonelaje total, a lo mejor en tus tres básicos de tu entrenamiento de un 15-20% de la carga total, y ya con el hecho de reducir eso y bajar todos los ejercicios a un volumen mínimo de unas dos series a un RIR 4 ya es suficiente para, para programar bien una descarga y aprovechar que eliges otros ejercicios para, con ese RIR, con un margen muy grande, adaptar bien cómo vas a hacer el movimiento, cómo ya te das una idea de
cómo te va a venir bien ese ejercicio para las siguientes semanas, que puede servir como una semana de descarga más una adaptación a nuevos estímulos. Entonces, matas dos pájaros de un tiro ahí. O lo contrario, seguir con la misma selección de ejercicios para después acumular un mayor volumen de trabajo después de esa semana de descarga. Entonces, a mí me gusta en lo personal indicarle al cliente que en sus 2 o 3 primeros ejercicios de la sesión, que comúnmente son ejercicios compuestos o básicos, como bajar de un 15 a un 20% del tonelaje en esos, y los demás que son más de aislamiento, todos en RIR 5, RIR 4 y con 2 series en todos, tal cual. Y ya se hace una reducción del volumen muy considerable, que ya no es necesario bajar la carga a lo mejor en los de aislamiento, en los últimos de la sesión, porque ya con un RIR 4 ya te estás dejando unas buenas repeticiones en reserva. Y como menciona Daniel, pues depende cómo elijas la descarga, incluso nada más la tienes que hacer en tus ejercicios que te sintieron ese retroceso, o sea, no la vas a hacer a lo mejor unas elevaciones laterales, mejor en un press de pie, eh, para ahí dejo cómo me gustaría a mí, cómo las realizo. Hay muchas opiniones, hay muchas formas de hacerlas. Hay gente que aboga por no hacerlas, como Menno Henselmans. Dice que no es muy partidario de las descargas de una semana porque se le hace arbitrario. Pero, híjole, creo que un poquito las dos cosas. Pudiéramos pensar en un orden de una secuencia, más bien dicho. ¿Cómo gestionar la fatiga en el entrenamiento día a día? Pues tomando días de descanso. Nadie entrena de lunes a domingo. Por eso todo ese asunto de team no days off, sin días de descanso, pues se ve bonito, ¿no? En Instagram se ve bonito en el hashtag, pero O no es realista. el domingo también se entrena. El domingo, bueno, a menos que no hayas podido días anteriores, pues está bien, aparte se disfruta, ¿no? Como que ya después de ahí te vas, Te la compro. ya después te vas con nuestros patrocinadores de abarrotes, vinos y licores Lupita 2, te compras una torta muy buenas que venden ahí. Se entiende, ¿no? Pero en general, no tomar días de descanso a mí me hace pensar que no estás entrenando lo suficientemente duro para no necesitar días de descanso. Ya después, ok, algo que pudiéramos pensar en una base de grupo muscular, digamos que solamente los pectorales, es donde notas que hay fricción, como que no se progresa, como que hay mayor percepción del esfuerzo, pues no es necesaria una descarga para todo el cuerpo, quizás solamente tomar una sesión de recuperación para los pectorales, en la cual lo más importante sería disminuir el volumen, puesto que sería la variable que tiene más relación con la acumulación de fatiga. O si también lo necesitas, disminuir tanto la intensidad absoluta como relativa, es decir, los kilogramos en la barra, o si no, hacer menos repeticiones y dejar un RIR más... Me confunde siempre que hablo de RIR, decir hacia arriba o hacia abajo, pero bueno, dejar más reps en reserva. O sea, un RIR más alto, como que se entiende pues que se entiende, ¿no? Es un poquito complicada la terminología. Ese sería el siguiente paso. Pero cuando ya ves que va más allá, con lo que comentábamos, que ya por ahí una articulación, que en general varios grupos musculares están en las mismas, ok, ya vamos a pensar en una descarga. Y no tiene por qué ser una semana, puede ser media semana, pueden ser 2 semanas, no tiene por qué ser a la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava semana de tu mesociclo, no hay ninguna regla. Hay algunas sugerencias que nos hacen algunos autores, por ahí recuerdo la de Schoenfeld de su libro de Ciencia y Desarrollo de la Hipertrofia, que nos habla de quizás el punto de la cuarta semana puede ser un buen punto de partida, pero no es una regla generalizada para todo el mundo. Entre 4, 8, 12 incluso semanas, mencionan algunos autores, hacer una descarga como tal. Y hay muchas formas de hacerlo, pero principalmente sí nos interesa reducir el volumen. Y una forma de hacer, que es lo que sugieren los amigos de RP Strength, sería, por ejemplo, reducir el volumen a la mitad. Estabas haciendo 20 series para pectorales, ok, 10 series. Si estabas haciendo 10 reps, 5 reps. Y la primera mitad de la semana pudieras conservar los kilos en la barra, 100 kilos por decir algo. Y la segunda mitad de la semana también reducir los kilogramos a la mitad. Entonces estabas trabajando con 100, con 50. Y sí, sí se siente ridículamente sencillo. Se ve horrible en las historias de Instagram porque pues te ves como
un debilucho, a nadie le gusta eso, pero esa es la idea, que sea intencionalmente y ridículamente sencillo para promover la recuperación. ¿Y por qué seguir entrenando si es tan sencillo? Para preservar la adaptación en la medida de lo posible y para practicar tus movimientos, para igual lo que comentaba Fer, quizás jugar con algunos ejercicios nuevos, ver cuál se queda, cuál se va. Para eso también te puede servir una descarga. Pero también sucede, digamos que ya tomaste una descarga, regresas, día uno, mesociclo nuevo, como que no estás todavía ahí, como que no, anímicamente no tienes muchas ganas de comenzar un nuevo mesociclo, como que sigue la molestia en la articulación. Ujú. Las cosas no están pues como tú quisieras. Ok, ¿qué sigue de ahí? Probablemente necesitemos lo que se conoce como una fase de descanso activo, lo cual se entiende como un periodo fuera del entrenamiento. ¿Cuánto puede ser? Una semana, por decir algo. Esas yo las suelo hacer una semana al año, porque esas son menos usuales, porque imagínate, si tomas descansos activos cada 4 semanas, ¿qué rayos pasa con tu entrenamiento? ¿Para qué necesitas eso? Y esas yo trato de hacerlas coincidir con vacaciones familiares. Por ejemplo, ir a ver a mi familia y donde la verdad no quiero ni ver un gimnasio, ni pisar un gimnasio, no quiero saber nada de eso. Quiero comer, quiero hacer otras actividades, quiero cualquier cosa menos entrenar. Esa sería una fase de descanso activo. ¿Y por qué es activo? Porque pues no te vuelves tampoco una papa. Tratas de moverte, de hacer algo, de tener alguna actividad, pero fuera de lo que acostumbras. Y ya después de eso, idealmente, ahora sí como que te empiezas a sentir emocionado, como que, híjole, ya traigo ganas, como que ya quiero entrenar otra vez, quiero ver qué tanto progreso. Me emociona pensar en el gimnasio. Cuando antes de esa fase de descanso activo era como que no tengo ganas de comenzar un nuevo meso, eso ya sería un muy buen indicador, un muy buen proxy de que, ¿vale? La recuperación parece que ahí está y vamos a empezar desde luego de forma gradual, poco a poco. De hecho, eso ya se hace más en atletas, bueno, no atletas, personas como que más avanzadas que se empiezan a tomar ya muy, muy en serio la intensidad de su entrenamiento, que dicen que no quiero ir al gimnasio a hacer, como dice Daniel, a parecer como un principiante que está levantando 25 libras por lado. O sea, prefiero no ir que ir y hacer Sí, eso. claro. O sea, prefiero, ¿sabes qué? No quiero saber nada del gimnasio toda una semana porque yo voy y voy a entrenar bien, así que me da flojera hacer la descarga de una manera pasiva de ir a mover una cierta cantidad de kilos. Perdón que interrumpa, pero eso también se puede, solo que en descarga, una estrategia que utilizan algunos precisamente porque para los que no han vivido una descarga, es aburridísimo. Es así como, pues, ¿a qué voy? Tardo más en lo que me cambio y llego al gimnasio que lo que hago ahí. Y hay personas que, por ejemplo, mantienen la intensidad en cuanto a los kilos en la barra. Ujú. O, por ejemplo, cortan la frecuencia y en lugar de ir 5 días, solamente existen dos, pero mantienen que esas sesiones sean más parecidas a lo que hacen porque no les gustan ese tipo de descargas en donde realmente no haces nada, pero sería dentro del umbral de descargas. Ya un descanso activo sería un paso más allá cuando la descarga no llega a ser suficiente. Claro, porque al final de cuentas, ahorita como mencionas eso, Dani, pues sí se vería una reducción en el trabajo al final de cuentas, ¿no? O sea, mantener o hacer si haces frecuencia 2 respecto a todos sus grupos musculares, hacer frecuencia uno manteniendo esa intensidad o el volumen de sesión a sesión, al final de cuentas se traduce en eso, en reducir el trabajo semanal, que al final de cuentas, el trabajo por cierto tiempo, ¿no? Que al final de cuentas la gran mayoría de nosotros es a lo largo de la semana y volvemos a repetir nuestro ciclo de entrenamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, siento que tocamos bastante bien respecto al tema de las descargas, de las deloads. Como para ir concluyendo, a mí me gustaría tocar los temas, las conclusiones, mejor dicho, de lo que podemos sacar de aquí, ¿no? Que es la fatiga es necesaria, claro que es necesaria, porque al final de cuentas estamos saliendo, estamos sacando, estamos estresando a nuestro cuerpo, entonces claro que va a estar presente, y las descargas no las podemos ver de alguna u otra forma como algo, mm, como un como un dogma en cuanto al tiempo para pautarse, es decir, como que a las 4 semanas tienes que hacer la descarga sí o sí, o a las 5 o a las 6, sino poner tal vez un poco más atención respecto al contexto. Que ojo, yo igual aquí me gustaría rescatar
que cuando vas iniciando, cuando te empiezan a poner respecto a esto de, oye, ¿cómo te sentiste en la sesión? Oye, ¿qué tanto puedes valorar tu sesión? Pues tal vez sí es un poquito complejo, lo mismo que yo siento que esto es muy similar a cuando empiezas a utilizar RIR o RPE, que pues vaya, sí es un poquito difícil que seas muy exacto a lo largo del tiempo, vas a ir empezando a ser como que un poquito más exacto con lo que realmente tienes en reserva, por ejemplo, hablando del RIR, pues supongo que es lo mismo, o siento que al parecer es lo mismo en cuanto a poner atención a estas señales, ¿no? A empezar a como que observar más respecto de, como que ya van 2 sesiones, no me siento tan bien, lejos de nada más como que empezar a nada más única y sencillamente empujar, ¿no? Entonces yo siento que debemos tener mucho énfasis en eso y también, no sé ustedes, pero tal vez las descargas podríamos verlas que si ya vas empujando, si ya vas entrenando bastante bien durante, no sé, unas semanas considerables, tal vez 15, tal vez 12, pues una semana de descarga tal vez podría venir bien, tal vez como más que nada una precaución respecto a que ya le estás estresando o estás llevando a tu cuerpo durante un tiempo considerable. No sé cómo lo verían ustedes. Yo siento que podría tomarse nada más como pues podría ser, no únicamente como precaución. Tal vez no al principio cuando empiezas a meterte a esto, como lo menciono, es difícil prestar atención al contexto, es difícil ser objetivos en cuanto a cómo te estás sintiendo en tu entrenamiento. Entonces, podría venirte bien si eres una persona como que está iniciando respecto a eso, que cada vez, cada cierto tiempo, pues una descarga de entrenamiento podría venirte bastante bien. No sé cómo lo consideren ustedes o si sienten que podría ser mucho más interesante esforzarte en sentir las sensaciones y el contexto para poder abordar una descarga, ya sea de entrenamiento de la semana o nada más de un grupo muscular o de una sesión. Yo estaría de acuerdo con una medida de precaución. Ujú. No porque entrenar sea peligroso por sí mismo, ni porque debamos tenerle miedo a la fatiga, sino porque una de las lecciones más difíciles en el entrenamiento es ver a largo plazo. No solamente de aquí a 2, 3 semanas, un mes, sino de aquí a 5, 10 años, porque se entiende que si están escuchando un podcast que se llama Gym Rats, Son pues gym rats. van a querer entrenar por más de un par de meses. Claro, claro. Fer. Pues también un poco más, pues quizás no anticiparse tanto a la descarga, ser honestos con nosotros mismos en verdad cuando las necesitamos, este, y pues que son una estrategia más que ahí tenemos para gestionar mejor la fatiga, para mantenernos más tiempo bajo tensión mecánica, estimulando al tejido muscular que queremos que crezca, más allá de vernos más fuertes, queremos que este crezca. Así que la descarga es eso, nos permite mantenernos, si vamos a estar 4 semanas acumulando trabajo, podemos estar 5, 6, 7, 8, va a ser más tensión mecánica en el tiempo y la semana de descarga puede ir en el momento justo y necesario nada más. Perfecto. Pues no tiene nada más que agregar, Dani, Fer, nada más. Ninguna conclusión. Perf. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, Abarrotes Vinos y Licores Lupita 2 y esperando respuesta de Abarrotes Vinos y Licores Lupita 1. Va a llegar, Gracias, como va a llegar. siempre, a los que nos escuchan. Gracias a ustedes, Ángel, Fer, por su tiempo. Siempre un gusto Al compartir. contrario, al contrario. Sí, 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 igual, muchas gracias a los dos. Igual a nuestra audiencia, nos adelantamos porque este capítulo se está subiendo, si no me equivoco, el 23. Entonces, va a ser la chingón. Mañana ya va a ser la cenita. Hoy traten de liberarse, que se la pasen muy chingón en estas fechas. Entonces, pues nada, eh, Los edamames. tenerlo bien en cuenta. Y pues nada. Deliciosos. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por ser un Gym Rat. Nos estamos viendo la próxima semana para el último episodio del año. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Un abrazote a todos. Pádense la chingón. Gracias, Dani, y gracias, Fer. Nos estamos viendo. Bye, bye.